Buenos días, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torat Emet, Bruhim Habaim. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos este domingo, este día, cuando nosotros estudiamos Torah juntos. Estamos estudiando una serie de Torapia, lo mejor de la psicología de la Torah. Pues Bruhim Habaim, bienvenidos a todos. Y esto es la serie, una serie, y estamos en el número 15. Hemos estado subiendo los videos a nuestra página de nuestro canal de YouTube de Torah Tropical. Creo que estamos al día y ya hemos subido 14 videos. Estamos ahora en una parte de nuestro estudio de terapia. La terapia es lo mejor de la psicología de la Torah. Vamos a continuar hoy con una sección de esa serie, hablando del tema de la autoestima. Hemos estado estudiando en las últimas semanas, hemos estado estudiando diferentes personajes bíblicos para tratar de entender lo que la Torah verdaderamente considera, describe al hablar de la autoestima. Pues Bruhim Habaim a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta serie. Si es la primera vez que vienen a estos shiurim, a estas clases, pues bienvenido, verdaderamente un honor estar en su compañía. También lo mismo para los que vienen todas las semanas, porque ustedes también son muy apreciados, parte de nuestra familia, y verdaderamente le damos las gracias por toda su fidelidad y lealtad a nosotros, a nuestro trabajo. Pues verdaderamente gracias a todos ustedes por participar con nosotros constantemente. Si es la primera vez, creo que le va a servir escuchar el resto de la serie. Nosotros hemos, antes de hacer Teshuvah, antes de hacer Teshuvah, nosotros estábamos transmitiendo clases de 2 horas. Muchas personas no podían hacer ese compromiso, no entendían que pueden apagarlo para ponerlo a pausa y escucharlo en partes. Pero bien, esta clase normalmente estamos llegando a 1 hora, tal vez 1 hora y media, pero más todavía, todo el mundo bienvenido. Si no puede escucharlo de un solo golpe, pues escúchelo en partes. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a... quiero continuar hoy algunos de los temas de la autoestima. Creo que son sumamente importantes. Algunos de los temas que hemos estado estudiando, discutiendo en esta serie, y quiero ampliar un poco más. Hoy voy a terminar esta parte de la serie, pero va a ser uno de los temas. No sé si han podido notar que las clases anteriores todas han estado culminando, y vamos a hacer, esto es crear una base filosófica para entonces ampliar los temas, y se van repitiendo porque son la base filosófica de los temas que hemos estado estudiando. Me están saludando, saludos por Rincanos, la isla del encanto. Gracias por el lindo saludo, ojalá que estén bien. Vamos a seguir aquí, y gracias a todos, una linda número de personas saludando, buenos amigos, y muchas gracias a todos por los bellos saludos. Y verdaderamente ustedes cada uno son muy apreciados para mí. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta serie, para contribuir a las vidas de tantas personas que vienen a vivir una vida de Torah, que están siempre tratando de mejorar la vida. Y nosotros creemos que la Torah es la palabra de Dios, que es las instrucciones para desarrollar a la humanidad, no solamente instrucciones halágicas de ritos y mandamientos al pueblo judío, pero sino también que sean una forma de desarrollar el bienestar de toda la humanidad.
el bienestar de toda la humanidad. Nosotros, el pueblo judío, el judaísmo auténtico, verdaderamente cree que Dios le dio la Torá al pueblo judío para que sirvan como una guía al resto de la humanidad. Pues con ese espíritu queremos compartir palabras de Torá para que sirva a toda la humanidad y desarrolle la personalidad y el bienestar de todo el mundo. Estoy viendo a Moshe. Moshe, saludos, Mazal Tov. Vi las fotos y estoy muy, muy alegre. Pues un saludo de Ruth y bueno, mucha alegría, mucha alegría. Voy a seguir aquí. Lo que quiero tratar de explicar es que nuestra intención aquí es que hemos visto que muchas personas entran a las redes sociales buscando la vara milagrosa, algún tipo de forma de que algún rabino, alguien que se autonombre tzadik, que diga que es un rebbe, que tenga algún poder para mejorar su vida. Pues verdaderamente es nuestra creencia y la creencia de la Torá que los únicos que pueden mejorar su vida es uno mismo. Y por esa razón hemos estado explorando estos temas, porque verdaderamente me toca, no es que me guste, me toca decir la verdad, y es que no hay un milagro esperándolo. Nosotros tenemos que crear nuestros milagros en nuestra vida, tomando pasos en el presente, informados por el pasado, para entonces crear un nuevo futuro. Si repetidamente ocurren las mismas cosas en la vida de uno, es porque uno repetidamente hace lo mismo. Tal vez es el momento para cambiar nuestro destino, porque nosotros no somos prisioneros. Nosotros los hebreos, los que creemos en la Torá, no somos prisioneros de algún destino. Verdaderamente somos prisioneros de nuestras acciones en el presente, que crean nuestro futuro, nuestro destino. Si hacemos cambios en la forma que percibimos al mundo, y por eso hemos estado hablando de los mitos que crean la forma que nosotros captamos las cosas que están ocurriendo en el mundo. Si cambiamos el mito, la forma que vemos al mundo, la forma que interpretamos al mundo, la forma que reaccionamos, la forma que actuamos en el mundo, entonces nuestro futuro cambia basado en el presente. Por esa razón hemos hablado de muchos diferentes mitos griegos, de muchos diferentes mitos, comparando el pensar del pueblo judío, el pensar de la Torá, al pensar de la cultura occidental, la cultura europea que se ha instalado por medio de la conquista de las Américas. Se ha instalado ese sistema greco-romano de pensar, y especialmente el pensar greco-romano cristiano, que se fue pasando para todas las diferentes partes del mundo. Ese pensar ha influenciado la forma que las personas perciben al mundo. Nuestro plan, nuestra idea es enseñar otra perspectiva para ayudar a nuestros apreciados a aprender nuevas reglas del juego, como cuando estábamos hablando de David y Goliat, el gigante, el supuesto gigante, que le dice: ponte armaduras para venir a atacarme. ¿Crees que si yo soy un perro que me vas a atacar con palos? Y David no se pone la armadura, porque él no tiene que jugar. Él no tiene que jugar el juego que la sociedad le impone.
Él tiene su propia manera de ver al mundo y de percibir al mundo, y por eso que tuvo logro contra ese gigante de la cultura. Pues cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestra propia forma de responderle al mundo. En la semana pasada estuvimos estudiando sobre Shimshon, Samson y Delila. Shimshon y Delila. Y parte de nuestro interés en estudio de Shimshon, de Samson y de Delila era aprender cómo usar las bendiciones de forma bendecida. En otras palabras, que una persona puede tener muchas bendiciones, muchas habilidades, pero que verdaderamente no sabe cómo usar esas habilidades que tiene adentro para su propia bendición o para la bendición de otros. Eso le pasó a Shimshon, que fue bendecido con una fuerza, con una carisma. Se acercó, la debilidad de él era acercarse, siempre tratar de conquistar a las mujeres, pero verdaderamente una mujer lo conquistó a él. Entonces, verdaderamente uno de los temas que aprendimos por medio de la vida de Shimshon, por medio de la vida de Samson, es que la vida de Samson no es como si fuera un mito griego, es un mito hebreo, es una forma de contar la vida hebrea. Y las tragedias que le ocurren a Shimshon no son por algún destino, por algo que fue predicho, que él no se pudo escapar de esas tragedias, sino mucho más fuerte y mucho más difícil, que muchas personas tratan de evitar esta realidad que me toca compartir, y eso es que nuestras tragedias son creadas no por el destino, ni tampoco por algún tikkun, ni tampoco por algún karma, ni tampoco por alguna maldición que alguien te echó, que necesitas ahora, o alguna hechicería que necesitas ahora buscarte una bruja que te va a quitar eso. La razón que las tragedias ocurren es porque nosotros las creamos para nosotros mismos. La vida de Shimshon, las tragedias que le vinieron a Shimshon fueron producto de su propio comportamiento, de sus propias debilidades. Ahora, si nosotros entendemos, ahora eso es una pastilla bastante amarga para tragarse, porque a veces queremos escaparnos y decir, mira lo que el destino me trajo, mira lo que este hombre me causó, mira lo que cualquier cosa, me castigó Dios con esto. De otra vida estoy arrastrando esto. Eso es muy dramático. Eso es algo que diría Seno, que ya nosotros estudiamos, pero Iov no responde de esa manera. Los hebreos no respondemos de esa manera. Los hebreos respondemos con qué cambios tengo que tomar en mi vida porque repetidamente estoy sufriendo con tal problema. Y eso es una pastilla difícil de tomar, porque a veces es amarga, pero es la realidad. Ahora, déjeme darle la parte dulce de esa pastilla. La parte dulce de esa pastilla es que si nosotros podemos crear nuestras propias tragedias, nuestros propios problemas, y esos son los problemas que nosotros tenemos porque los vamos creando, porque los vamos permitiendo, pues si yo puedo crear mi propia tragedia, yo puedo crear mi propia resolución. Y no solamente puedo crear mi propia resolución, pero puedo crear mi propio éxito y alegría en la vida, tomando los pasos necesarios, para crear una realidad diferente en el futuro de la realidad que he estado viviendo
en el presente. La idea entonces que aprendemos por medio de Shimshon es que no es suficiente reconocer nuestros propios talentos, porque Shimshon sabía que él era un hombre fuerte. Ese es el primer paso en una terapia, es reconocer que el terapeuta trata de ayudar al paciente a reconocer sus propios talentos, porque a veces las personas tapan sus talentos y no quieren pensar en ellos. ¿Por qué no quieren pensar en ellos? Porque le ponen un disfraz, le ponen una máscara al no reconocer. Por favor, escuche esto, que también está un poquito fuerte, pero es también la verdad. Le ponemos a nuestros talentos un disfraz, ese disfraz para ignorarlos, para taparlos, para tapar nuestras propias habilidades. Lo vestimos con un disfraz de modestia, de humildad, de que no queremos hablar de esos talentos que nosotros tenemos para tratar de ignorar y esconder esos talentos. Y entonces lo vestimos como si fuera modestia. Pero verdaderamente no es modestia, eso es modestia falsa. Y ese es uno de los temas que hemos estado hablando. La modestia falsa trata de esconder esos talentos para no tomar la responsabilidad de usar los talentos inherentes, las bendiciones que tenemos adentro para mejorar nuestras propias vidas. Entonces, tapamos nuestra habilidad para desarrollarnos, para contribuir, porque no queremos tomar la responsabilidad. Y entonces subcontratamos, escuche por favor, subcontratamos nuestras habilidades, se las regalamos y se las reconocemos a otros seres que nosotros queremos creer que son mejores que nosotros. A veces esas personas son los rabinos, que nosotros decidimos que ellos tienen más talento, que ellos son más puros, que ellos son más espirituales, y les regalamos nuestros propios talentos, se los ponemos a ellos y los hacemos unas personas muy raras de encontrar. ¿Para qué decimos que las personas que tienen esos talentos son muy difíciles de encontrar? Para no reconocer que yo soy el que tengo esos talentos y no tomar responsabilidad por mejorarnos nosotros mismos. Entonces buscamos en rabinos con acentos exóticos, que vivan en lugares especiales, tienen que vivir en Israel, tienen que vivir en Brooklyn, tienen que tener algún tipo de acento exótico, tienen que tener una apariencia no común de las personas que nos rodean, porque tiene que ser una persona muy lejana, una persona muy especial, muy única. Todo para ignorar que nosotros somos únicos y que nosotros somos especial y que nosotros tenemos esa bendición para no tener que tomar la responsabilidad. Entonces disfrazamos nuestra inmadurez espiritual, emocional, la idea de que no queremos tomar responsabilidad por nuestra vida con piedades, oraciones. Ojalá que sea así. Solamente Dios puede sacarme de esto. Solamente Dios me va a poder sacar de esta situación. Pero no es verdad. No es verdad. Tú te puedes sacar de esa situación con la ayuda de Dios. Pero creamos toda una forma de pensar para evitar tomar responsabilidad por nuestra propia vida. Eso, señores, se llama judaísmo verdadero. Pero yo quiero que sepan, que yo sé que eso que yo acabo de decir no vende, no me va a producir a mí dinero. La verdad es que nosotros pudiéramos entrar en un contrato, un acuerdo
un acuerdo invisible, un acuerdo a susurros. Y ese acuerdo a susurros es que si ustedes me dan a mí poder y inventan que yo tengo algún poder especial, de esa manera pueden evitar la responsabilidad de transformar su propia vida, que ustedes pagarían muchísimo dinero como pagan a las organizaciones y a las sectas que dicen que tienen muchos poderes. Todos los años se anuncian como si fueran algún tipo de abogado especial con poderes especial para poder abogar en la corte celestial, cuando verdaderamente el judaísmo dice que el único abogado que nosotros tenemos somos nosotros mismos delante de nuestro Dios. Nosotros no necesitamos intermediarios especiales. ¿Por qué no necesitamos intermediarios especiales? Porque no existen. Ellos no tienen esos poderes que ellos dicen que tienen. Nos llama entonces la atención que verdaderamente este es un asunto de evitar nuestros propios poderes, evitar reconocer nuestros propios poderes para de esa forma poder alejarnos de la responsabilidad de verdaderamente tomar responsabilidad por nuestra propia vida. También la semana pasada estudiamos sobre Elisha y Naamán. En la historia de Elisha y de Naamán, vimos que Naamán, que era un capitán de mucho poder en Aram, en Siria, vino a acercarse a Elisha. No quiero repetir toda la lección, pero el tema de Naamán es aprender que la autoestima viene desde adentro. Aprendió, era un hombre muy poderoso, pero la autoestima de él estaba localizada, la localizaba en su exterior. ¿Qué quiere decir que la localizaba en su exterior? En la psicología, en la terapia, nosotros tratamos de identificar a dónde tú localizas tu autoestima. En otras palabras, a dónde le pones, de dónde crees que viene tu autoestima. Y la autoestima de Naamán era basada en su poder. Miren cómo llegó a la casa de Elisha, el profeta, a decir con todo su ejército, con tantas armas, con tantos regalos, con tanta cosa, para exteriorizar su autoestima. Y su enfermedad era exterior. Tenía tzara'at, tenía manchas en el cuerpo. Elisha le responde que vaya al río Jordano y se bañe en el río Jordano y que se le iba a ir. Pero él no quería, a primer golpe, su reacción es, bueno, pero eso es muy grande. El río Jordano es un charco comparado a otros ríos. Él quería algo grande para hacer. ¿Por qué algo grande? Porque estaba exteriorizando su autoestima. Todo era grande, todo era pomposidad y mucho anuncio. Entonces verdaderamente tuvo que ir de forma humilde y aprender que su poder verdaderamente no estaba en lo externo, pero que verdaderamente su poder estaba internalizado. Y entonces regresa al mundo y aprendió a ser una persona modesta y a encontrar su autoestima adentro de él. Naamán entonces aprendió a no anunciarse en un mundo que estaba rodeado por el ego, por el poder, por la pomposidad. Naamán retorna, le dice a Elisha, voy a retornar a la corte del rey y voy a estar rodeado por ellas, pero verdaderamente voy a ser diferente por dentro. Entonces,
la razón que menciono de nuevo, la lección de Naamán que estudiamos la semana pasada, es porque nos quedó por mencionar aquí que el cambio de la autoestima, del crecimiento de la autoestima, no solamente del crecimiento de la autoestima, pero del conocerse a uno mismo, no cambia su entorno, no tiene que cambiar completamente su entorno, sino uno sigue funcionando y atendiendo en el mismo mundo que uno andaba anteriormente. Pero el cambio que a veces se vuelve un cambio radical, es un cambio que viene desde adentro, no por fuera. Entonces no tienes que ir a cambiar a donde vives, no tienes que cambiarte tu nombre, no tienes que maquillarte, no tienes que hacer una apariencia diferente a la que normalmente tendrías, aunque a veces eso ayuda, pero no tienes que hacer eso. El cambio puede ser sutil, a donde otros no lo notan, pero el cambio viene desde adentro. Y eso es lo que le pasó a Naamán. Se fue con todo su ejército, se fue con todo su oro, se fue con todo su poder y retornó a la vida con el rey de Aram. Pero el cambio que había ocurrido adentro de Naamán le cambió completamente la forma de vivir, aunque estaba en el mismo entorno. Vamos hoy a hablar de dos personajes más en nuestro estudio de la autoestima. Estoy buscando mi café. Ya lo encontré. Hablando ampliando los personajes bíblicos y lo que la Torá nos explica sobre el tema de la autoestima. Ya hemos aprendido muchas diferentes cualidades y detalles, diferentes niveles a donde la autoestima influye en el bienestar de la vida de la persona. Vamos a estudiar dos personajes más en nuestro estudio de la autoestima, pero vamos a repetir y a ir incluyendo en otros temas que vamos a discutir en el futuro, en las próximas clases, basado en nuestro crecimiento de nuestro propio conocer, de nuestro propio entender. Ya vale mencionar una vez más, que ya lo hemos mencionado en otras sesiones, en otras clases, durante esta serie y también en otras series, que los personajes a los cuales nosotros a veces le damos mucho poder, muchos poderes mágicos, muchos poderes espirituales, y nos sentimos muy, muy religiosos, muy santos, muy espirituales, al achacarle esos poderes a esos individuos. Muchas veces esos mismos individuos que verdaderamente carecen de autoestima ellos mismos, pero se anuncian porque su autoestima es exterior, y hasta le pagan a equipos de rabinos y maestros y todo tipo de personajes que lo declaren como alguien muy especial y den testimonios de esa persona muy especial. También llegan al punto a donde tratan de confundir a las personas y le dicen que su problema es que tiene un ego y que tiene que nulificar el ego, tiene que anular el ego, porque han tomado las palabras bitul hayesh, las palabras en hebreo bitul hayesh, y la traducen directamente. Pero entonces esa traducción no es solamente lo que denota, pero también lo que connota. Y las personas, la forma
que interpretan Bitul Hayesh no lo escuchan con oídos hebreos, lo escuchan con oídos griegos, grecorromanos, influenciado por la cultura alrededor. Entonces, el Bitul Hayesh es no darle importancia a lo material, por entender, Naamán, entender que esas cosas exteriores no son tan importantes como las cosas interiores. ¿Cuáles son las cosas interiores? El ego. La persona tiene que tener un ego, tiene que tener un sentir de su propio valor. Eso es parte de la personalidad del individuo. Una persona que nulifica, que ignora su ego, está empeorando su situación psicoemocional y espiritual, engañándose a sí mismo y entregando su sentir de ser a otro individuo, porque la naturaleza detesta un vacío, y cuando no hay un ego, pues entonces uno verdaderamente lo que trata de hacer es conectarse al ego de otra persona que tal vez tiene un ego que es un monstruo. Se vuelve Goliat, ese monstruo. Y en lugar de mantener tu propio sentir de ser, le entregas a Goliat tu sentir de ser y te pierdes completamente. Y entonces Goliat tiene el poder sobre ti y te puede llevar a cualquier lugar que él desea llevar, y siempre terminas volviéndote sirviente emocional de esa persona o sirviente económico de esa persona. Le entregas tus bienes en lugar de usarlos para las cosas que te hacen crecer a ti. Le das dinero a los programas que te disminuyen. Es sumamente importante entender nuestro propio ser, como se desarrolló con Naamán. El verdadero maestro, el verdadero terapeuta, el verdadero rabino, trata de ayudar al paciente a reconocer sus propios poderes, no a reconocer los poderes de él, del rabino, pero a reconocer su propio valor, Nunca se me olvida el momento. Yo tuve, gracias a Dios, la gran bendición de apegarme a grandes maestros en mi vida. Y me acuerdo cuando fui a un evento de enseñanzas rabínicas, muy grandes rabinos, acompañando al rabino Chaim Bamser, alaba Shalom, y yo lo llevaba en el auto mío, y en camino, retornándolo a la casa de él, en mi auto, me dice: Manny, ¿qué es lo que aprendiste hoy? ¿Qué es lo que viste? Habían 4 rabinos muy grandes, muy reconocidos. Le dije, bueno, cuidadosamente, aprendí muchísima Torah, escuché muchas diferentes fuentes, y verdaderamente me quedé muy impresionado. Me impresionó mucho ver el poder de conocimiento y la cantidad de conocimiento que tienen estos individuos. Y me miró y me agarró la mano y me dice: sí, eso es exactamente lo que ellos querían comunicarte, que ellos son muy importantes y muy inteligentes. Y me dijo: recuerda que hay 2 tipos de rabinos en este mundo. Uno de ellos, cuando lo escuchas, te convencen que ellos son muy especial. El otro te convence que tú eres especial, que tú tienes el poder para hacer cambios en tu vida.
que tú puedes autoanalizarte, que cuando tú hablas con Dios, Dios te escucha, que cuando tú haces los mitzvot, tienen el mismo, si no más, el mismo valor que cualquier otra persona con grandes títulos, con el nombre rabino mal pronunciado, Rebbe, cualquier otro individuo no puede hacer, por favor escuchen lo que le estoy diciendo, no puede hacer lo que usted puede hacer para usted mismo y para este mundo, porque cada individuo es creado a la imagen de Dios. Nadie es creado a la imagen de Dios, más imagen que la otra imagen. Nadie tiene más imagen de Dios que otro individuo. Todos somos hijos del mismo Dios, el único Dios. Y cada uno de nosotros venimos aquí con bendiciones. Y la vida nos va desarrollando más y más y más talentos y bendiciones para enfrentar y contribuir al mundo. Entonces me dijo, por favor, Manny, dame la palabra, que tú siempre vas a ser el rabino que ayuda a los demás a ver que ellos son especial, no que tú eres especial, porque esa es tu especialidad. Es lo que me dijo. Entonces, verdaderamente, el buen maestro de Torah, desarrolla al individuo para que él pueda tomar sus propias decisiones, para que él pueda adelantar su propia causa, no para que se vuelva una persona dependiente. Un buen maestro le da ánimo al estudiante para que llegue a sus propias conclusiones, pero le comparte las conclusiones que otros han tomado. Todas estas herramientas que yo tengo aquí atrás son colecciones de conclusiones que individuos llegaron después de mucho estudio, después de mucho pensamiento. Es bueno saber para ampliar el paladar, para ampliar las herramientas que uno tiene de interpretar el mundo, considerar las ideas de otros, pero no puede venir a costo de perder su propia identidad y su propia habilidad de analizar al mundo. El estudio de Torah, el estudio de las experiencias, el estudio de la filosofía, el estudio de la psicología, todos estos estudios, todos los científicos, los tecnológicos, todo eso es para ampliarnos y darnos más herramientas para interpretar nuestro mundo. Entonces, verdaderamente, un buen maestro ayuda al estudiante, un buen terapeuta ayuda a su paciente o su cliente a encontrar y reconocer sus propios poderes, sus fuerzas, y encaminarlas y aprender a moderarlas y a usarlas en una forma que sea agradable para él, que lo ayude y verdaderamente no se dañe por medio de esas propias bendiciones que uno tiene, como le pasó a Shimshon, que tenía poderes y desgraciadamente los mal usó. Hoy voy a entrar al tema de Saúl, el primer rey de Israel. Jaime, ahora estuve amenazando con tomar café, ahora bien. Saúl, el primer rey de Israel, en el primer libro de Samuel, es un individuo muy interesante, parte de la historia del pueblo judío, y verdaderamente hay mucho para aprender de la vida de Saúl. Quiero enfocarme en el detalle, en el interés, en la autoestima y la personalidad de Saúl,
También sabemos que Saúl sufría eh, eh, con momentos de depresión, probablemente tenía una depresión clínica y que gracias a Dios David tenía la habilidad de calmarlo. Podemos hacer un estudio clínico de Saúl, pero en este momento lo que verdaderamente nos interesa es la lección que podemos aprender de la vida de Saúl en relación a la autoestima. Lo primero que vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 9, empieza toda esta historia. Lo primero que vemos de Saúl es que es un hombre alto, fuerte, con buena apariencia. Eso lo vemos en el segundo versículo del capítulo 9, que era un hombre de mucha fuerza. Y entonces, en el principio, vemos que este hombre no era arrogante, que la forma que lo conocemos de primer golpe en el Tanaj es cuando sale a buscar los burros que se habían extraviado de su padre, y empieza a buscarlos, no los puede encontrar, se encuentra con unas niñas, les pregunta o alguien le sugiere que vaya a la casa de Samuel a buscar, a ver si Samuel le puede decir a dónde están los burros de su padre. Y entonces se encuentra con unas niñas, las niñas obviamente se enamoraron de él por su presencia y empiezan a hablarle muchísimos diferentes temas y bueno, al fin le dan muchísimos detalles porque parece que querían hablar con él. Le dan muchísimos detalles y él se encuentra con Samuel. Samuel le dice que Dios lo ha escogido a él como el próximo rey de Israel. Pero entonces, la próxima se presenta en el momento que Samuel lo declara como rey. No lo encuentran. Se esconde Saúl, se esconde entre las vasijas y al fin lo encuentran, lo llevan a la plataforma y el Tanaj el libro de Samuel nos vuelve y nos dice que aunque estaba escondido, lo trajeron a la plataforma. Esto es el capítulo 10 del libro de Samuel, que se esconde entre ellos y entonces encuentran que él era más alto desde el hombro a todos los demás y que parece que la altura y su postura, su presencia física le da un sentimiento de confianza a él, pero por dentro nosotros vemos a un individuo que por dentro, aunque tiene un cargo, un mando alto, y muchas veces los hombres que tienen cargos y mandos altos verdaderamente tienen muchísimos miedos por dentro, miedos de que alguien descubra que verdaderamente no son la persona que parece que son. Por ejemplo, uno de los más comunes miedos de todos los rabinos, de todos los hajamim, y me incluyo a mí, es que alguien se dé cuenta que yo no soy tan erudito como parezco. Entonces, enseguida que puedo identificar ese sentir en mi propio ser de miedo de que me presento como alguien que sabe leer, que sabe estudiar, que ha leído libros, que ha colectado ideas, pero que me falta tanto por conocer. Y que tal vez alguien encuentre algún fallo en mi saber y en mi conocer. Ese es uno de los más grandes miedos que uno tiene como maestro, como profesor, como rabino. ¿Sabes la diferencia entre una persona que tiene buena autoestima y una persona que tiene muy baja autoestima? La persona que tiene muy baja autoestima hace todo un show para parecer que él es
lo que la gente cree que él es. Pero la persona con alta autoestima dice, bueno, tal vez no soy lo que parezco, pero tengo las habilidades para hacerlo. Yo puedo estudiar. Entonces, mientras uno tiene un miedo, a veces ese miedo lo detiene y lo para a uno. Pero si te autoanalizas y dices, bueno, tengo esta debilidad, yo puedo hacer algo para mejorar esa debilidad. Y antes de abrir la boca, cuando todo el mundo me va a estar escuchando y va a saber si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto, pues entonces lo que voy a hacer es estudiar, buscar las fuentes, pensar, hacer todo el trabajo que es necesario para hacer el mando que yo tengo, para vivir el mando que yo tengo. Y eso es el mando. En este momento estoy hablando de mi propia persona, pero ojalá que le sirva a cualquiera que me está escuchando, porque es verdad en todas las situaciones que tenemos. Entonces, si uno tiene un mando, pues entonces uno puede desarrollarse para poder ser el mando. Pero verdaderamente lo que pasa entonces con Saúl es que los miedos lo detienen de volverse la persona que él recibió el mando de ser. Y en lugar a eso, se pasa la vida tratando de complacer a los demás y convencer a los demás que él es algo que verdaderamente él tiene miedo no es. En lugar de pensar, bueno, si Dios me escogió a ser el rey de Israel y el profeta de Israel me ha ungido como el rey de Israel, pues debe estar correcto esto. Y entonces rellenarse y hacer todo lo posible para ser digno del mando que tenía. Pero en lugar a eso, lo que trata de hacer es ganarse la aprobación de los demás. Y muchas personas se pasan la vida buscando la aprobación de los demás. Grandes líderes se pasan la vida solamente hablando los dulcecitos, las frasecitas que a todo el mundo le gusta. ¿Por qué? Porque necesitan la aprobación de los demás. También se ponen constantemente mirando en qué dirección va el aire, el viento, para ir en esa dirección, para que no sea destacado de ninguna forma y todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso. Cuando tienes una sociedad a donde todo el mundo tiene que decir lo mismo, pensar lo mismo y estar de acuerdo, eso crea una sociedad a donde no hay crecimiento, a donde simplemente las personas que son inadecuadas se quedan en sus posiciones y no hay crecimiento de mérito, no hay crecimiento basado en mérito. ¿Por qué? Porque nadie puede tener una autoestima. Todo el mundo tiene que esconder su autoestima como si fuera algún tipo de modestia falsa. Y eso es lo que es. El miedo de Saúl se demuestra constantemente. ¿Qué es lo que pensaría el pueblo? Constantemente pensando en qué es lo que pensaría el pueblo por mis acciones. Nunca verdaderamente piensa en sus propios pasos, sus propios pensamientos. Enseguida que toma el mando, va a la guerra contra los amonitas. Y entonces cuando entra a la guerra con los filisteos, al atacar a los filisteos, no espera a que Samuel venga primero a hacer las oraciones, a hacer los sacrificios antes de entrar a la guerra. Y la explicación que da en el Tanaj es que le dio miedo que el pueblo
se estaba esparciendo y que no lo iban a seguir y que Samuel no había llegado en el momento perfecto y tuvo que ir a la guerra porque le dio miedo que el pueblo no iba a entrar, que se estaba alejando de él. Eso es capítulo 13, versículo 11, que el pueblo se estaba alejando de él. En otra palabra, miedo de que el pueblo lo iba a abandonar a él. El pueblo lo iba a abandonar a él. Entonces no respondió no esperó al que le dio el mando. No esperó al que le dio el mando porque le tenía miedo a lo que los demás iban a pensar de él. No respondió a su propio ser. Le tenía miedo que iba a perder y quería mantenerlos unidos. Luego, cuando van a la guerra contra Amalek, contra los amalequitas, mantiene las ovejas y los carneros de los amalequitas, le tiene misericordia al rey Agag de Amalek, que no tenía misericordia de nadie, le tiene misericordia, y cuando Samuel, el profeta, lo confronta y le dice, ¿cómo puedes hacer eso? Eso es contrario a lo que Dios te mandó, tú eres el rey de Israel. Le dice que tenía miedo de lo que el pueblo iba a decir de él si ellos no tenían alguna ganancia de haber entrado a la guerra con los amalequitas. Entonces, cualquiera, pensándolo bien, yo diría que cualquiera, si a mí me dicen que yo sea el presidente de este país, yo diría que yo no quiero ser presidente de este país, porque es un reto demasiado grande. Cualquier persona no quisiera ser el rey de Israel, pero cuando Dios te manda a ser el rey de Israel, en lugar de confiar en Dios y en lugar de confiar en el profeta de Dios, su modestia, yo diría que la modestia que él tenía lo calificaba para rey. Pero el problema es que la modestia se volvió una falsa modestia. Esa falsa modestia, en lugar de darle el poder de ser rey, lo desempoderó. En lugar de permitirlo ser rey, lo desempoderó. Y a veces los miedos que uno tiene le quitan a uno el poder para poder actuar. Pero los miedos también pueden darle a uno el poder para responderle a los retos de la vida con una autoestima positiva. Por eso al fin Saúl perdió la nobleza y por eso perdió el reino y perdió la vida. Muchos individuos tienen miedo, todos nosotros tenemos miedos. Aceptar nuevos retos, nuevos honores, que le dan honor a los talentos que una persona tiene, desarrollan miedos del rechazo, el rechazo por otros, el rechazo de otros al cumplir ese nuevo reto y perder el honor que se le ha dado. Por eso, interesante, por el miedo que Saúl sentía de la deslealtad y de lo que los demás pensarían de él, se portó terriblemente con los sacerdotes de Nob, mató a todos los sacerdotes de Nob por ayudar a David, pero también por miedo de lo que los demás van a decir de él, los demás reyes, los demás en el mundo, y eso nos pasa todavía en Israel, que tenemos miedo de lo que las Naciones Unidas va a decir de nosotros y todos los demás países van a decir de nosotros. Entonces no actuamos con nuestra propia cultura, nuestra propia acción, porque tenemos miedo. Entonces, y lo hacemos todos nosotros en nuestras vidas también, no somos fiel, nos escondemos nuestra verdadera personalidad
porque tenemos miedo de lo que los demás van a pensar. Entonces, mató a todos los Kohanim de Nob, pero le mantuvo la vida al rey Agag. De ahí viene el Talmud, en Talmud Bavli, en Yomá, página 22b, a donde dice que una persona, cuando uno le tiene lástima o misericordia con la gente mala, eventualmente será cruel con las personas que merecen la misericordia, que merecen la lástima. Y eso es lo que pasó con Saúl, que por su confusión de valores, los valores y el problema de la autoestima y los miedos causan que las personas que están torcidas, eso por cierto se llaman, en la política se llaman liberales, los liberales que no tienen dirección, no tienen contacto, no entienden sus propios valores, no quieren confesar sus propios valores, porque, bueno, los valores míos tal vez son diferentes de los valores de otras personas. ¿Cómo yo voy a valorar más los valores míos que los valores de otra persona? Eso es lo que se preguntan. Y ese es el camino torcido, autodestructivo. Porque si voy a considerar los valores de alguien, primero los míos. Entonces, torció sus valores, le tuvo misericordia a un hombre que no tenía misericordia para nadie y castigó y mató a personas que tuvieron misericordia de otra persona. Y el problema entonces con la baja autoestima y con no tener la fuerza de carácter, la fuerza de personalidad para responderle con sus propios valores, es que se tuercen la forma que nosotros percibimos al mundo. Y se creyó que estaba haciendo un bien, teniendo misericordia de Agag, el rey, y que estaba haciendo un bien matando a los sacerdotes que no habían sido fiel en su percepción, no habían sido fiel a él. El tema que me interesa aquí es aprender a ayudar a escuchar la propia voz interna de uno. Y también, a la misma vez que uno aprende a escuchar su propia voz interna, que la presento como valores, pero que eso es una de las formas que la voz interna habla con nosotros. Escuchar esa voz interna y también aprender a escuchar a los demás también. La autoestima no es ignorar a los demás. Lo que pasa es que por miedo de ser rechazado, la persona se siente débil y entonces empieza a dudarse a sí mismo. Él se volvió demasiado complaciente a los demás, ignoró su propia voz interna y luego, por ignorar su propia voz interna, tenía un desbalance emocional. Ese desbalance emocional le causaba que él perdió toda la habilidad de calmarse a sí mismo y tenía que buscar otros que lo calmen. Y por eso tenemos todo lo que ocurrió con David, con la arpa, con todo lo que se desarrolló en ese momento. Cuando uno empieza a perder su propio sentir, de su propia personalidad, entonces esa persona empieza a sentirse tan débil que no se puede calmar a sí mismo. Tiene que buscar algo de otros que tal vez le traigan calma, que le traigan un sentir de bienestar. No puede sentirse él mismo su propio bienestar. Se pone a buscar, yo diría, a brincar de flor en flor,
Muchos hombres van buscando múltiples mujeres porque se sienten su autoestima muy baja y entonces se van a buscar otros o otras que le den importancia y valor. Pero verdaderamente nadie puede darte importancia y valor como tú te puedes dar importancia y valor. También me gustaría hoy entrar, gracias a Dios, pero hoy no voy a entrar al análisis, aunque me atrae mucho la discusión. Me pregunta si es de cierto, desde Boricua, desde Borinquen, pregunta que qué condición psiquiátrica tendría Saúl, esquizofrenia, que si era bipolar, que si tenía depresión mayor. Ese es otro tema, otro análisis para otro día, pero me interesa el tema de la razón que estamos en esto es porque me interesa mucho el tema de la autoestima de Saúl y la situación que le causó perder el balance. Y al final, cuando por perder el balance, perdió la nobleza y también perdió la vida. Me gustaría cambiar el tema un poquito también a continuar nuestro estudio de la autoestima y los personajes bíblicos, analizando un tema bastante complicado, aún más complicado, aún más complicado que Saúl, el patriarca Abraham. Ahora, ¿por qué quiero entrar livianamente al tema de Abraham? Solamente relacionado al tema de la autoestima y lo que nosotros aprendemos de Abraham, porque creo que es una lección muy valiosa, pero lo menciono porque Abraham es una personalidad extremadamente complicada y esa es una de las cosas que siempre la razón que yo amo tanto a la Torá es que esos personajes son complicadísimos, con todos sus poderes positivos y también sus dificultades y sus fallos y todo lo demás, los retos que tienen en la vida. Verdaderamente es asombroso ver la forma que la Torá no tiene ningunos santos y ningunos perfectos y nos presenta todo tipo de individuos. Pero Abraham tiene tantos ma'alot, tantos caracteres, personalidades positivas, que uno puede aprender muchos diferentes temas. En este caso voy a enfocarme en el tema de la autoestima y la forma y una de las partes que podemos aprender de Abraham. Número uno, impresionante ver que un hombre de 75 años, se va de su propio país, se vuelve un refugiado o un exiliado para otro país, se va de Harán y va a Canaán. Se separó a los 75 años de su familia extendida, lo vemos en la Parashat Lech Lecha, siguiendo una promesa divina que tendría logro en ese lugar. Se va de lo que él conoce a una cultura, a un país extremadamente extranjero al de él, siguiendo el mandamiento y la promesa divina que Dios le da. Cuando llega a la tierra, ahora ya eso es impresionante, tener que ir a otro país a donde no conoces la cultura, tener que hacerlo como una persona adulta. No estamos hablando de un hombre joven que tal vez puede aprender una nueva cultura, cambiar completamente idioma, lugar. Y por cierto, tengo en mente que un gran número de las personas que me escuchan estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho movimiento, mucho cambio, y cambio de lugar, cambios de cultura,
movimientos, personas que son exiliados, que tal vez han tenido que cambiar de país, mis propios padres, ver la aculturación o la desaculturación de mi familia. Pensar interesante que aquí en este país uno de los temas de aculturación es la fiesta de Thanksgiving, que viene pronto, esa fiesta de Thanksgiving, a donde las personas que vienen de muchos diferentes países aprenden a celebrar la fiesta de Thanksgiving para dar gracias por las bendiciones de este país, como lo estableció el primer presidente de este país, George Washington. Entonces, el tema es aprender una nueva cultura, aún siendo ya una persona mayor, teniendo que cambiar de lugar. Entonces, lo primero que me llama la atención aquí es un hombre mayor, ya podemos decir hecho y derecho, que se tiene que ir de su propia cultura y cambiar para otro lugar, una tierra que él nunca había conocido, y se está dispuesto a arriesgarse por una promesa bíblica, una promesa divina que le dice, vas a entrar a esta tierra y allí te vas a desarrollar. Bien, enseguida que entra, viene una hambruna y termina yéndose a Egipto. Egipto es una cultura completamente diferente a Canaán y completamente diferente al pensar de Abraham. Tiene que poner en pausa. Ahora, imagínense, pensó que iba a ir a Canaán y que en Canaán le iba a ir muy bien porque tenía una promesa bíblica. Pero entonces cuando llega, empieza esta hambruna, este hambre en la tierra y se tiene que ir de ese lugar. Tiene que poner en pausa, tiene que aguantar sus sueños y esas promesas y tiene que entrar a una cultura completamente diferente al pensar de la suya. Entró a un pueblo xenofóbico. La cultura de Egipto era xenofóbica. Abraham, a contraste, es un hombre que le da la bienvenida, muy hospitalario, que le da la bienvenida a todos. Se estableció en un lugar para darle la bienvenida a cualquiera y darle de comer y darle hospedarlos. Y llega a una cultura egipcia completamente. Y peor todavía, la esposa es secuestrada en ese lugar. Vienen por medio de la vida de Abraham muchos cambios a la vida de él. Pero por medio de todos los diferentes cambios que vamos viendo en la vida de Abraham, lo que nos llama la atención es que aunque hay muchos cambios de lugar, de cultura, de personas que lo rodean, que él mantiene el equilibrio. Él mantiene el equilibrio. Aun cuando la esposa es secuestrada, cuando tiene que separarse de su sobrino que había viajado con él, todos los cambios que van ocupando, la situación con Ismael, la situación con Hagar, todos los diferentes cambios que van ocurriendo en la vida de Abraham, cuando tiene que circuncidarse ya como un hombre mayor, todos los diferentes cambios, Abraham mantiene un equilibrio. Y la pregunta que me hago es, bueno, ¿de dónde viene ese equilibrio? Y creo, en mi humilde opinión, que ese equilibrio que nosotros vemos, equilibrio emocional y de sentir de su propio ser, que es de un sentir propio de él, que aunque vinieron muchos cambios en su entorno, que eran diferentes y contrarios a las de él, su fuerza, la fuerza de Abraham para mantener su equilibrio está localizada, como hablamos anteriormente, está localizada no en su exterior y no en su entorno, pero está localizada adentro de él mismo. Esos encuentros nunca cambian
su manera y sus valores y su sentir de su propio ser. Él tenía una misión, esa misión central de la vida, un entender de su propio ser. Ese entender de su propio ser es parte de una misión central de la vida de él. Y aunque esa persona, Abraham, o nosotros también, tengamos que hacer cambios que son temporarios, tal vez un lugar diferente, tal vez un hogar diferente, tal vez uno tenga que divorciarse y encontrar un nuevo amor, que encontrar una nueva relación. A veces uno tiene que hacer ciertos cambios y esos cambios son, a primer golpe, parecen cataclísmicos, son cambios enormes de idioma, enormes situaciones, cambios económicos. Pero la forma que Abraham mantiene su equilibrio, mantiene su balance, es con un sentir de autoestima fuerte, y ese sentir de autoestima viene de poder identificar una misión, unos valores, una forma de pensar de su propio, lo que él quiere contribuirle al mundo. Y no importa a qué lugar o quién lo rodee o las cosas que estén ocurriendo en la vida de él, que sean cosas cómodas o que sean cosas incómodas. Abraham es el mismo. ¿Por qué es el mismo en la situación cómoda y también en la situación incómoda? Porque mantiene un sentir de su propio ser. Cuando una persona tiene un verdadero sentir de su propio norte, de su propia dirección, de lo que él o ella quiere contribuirle al mundo, que esa persona verdaderamente puede presentarse en cualquier o rodeado en cualquier parte del mundo mientras se mantenga, no solamente eso, pero también rodeado por problemas que son bastante grandes o éxitos que son bastante grandes. Mientras la persona no pierda su propio sentir de sí mismo, no se pierde. Esa es la lección que se le dio a Naamán con Elisha, que le enseña que aunque esté rodeado por las riquezas y la nobleza y el poder y el dinero, que su poder, su riqueza, no viene del poder y el dinero, pero viene de adentro. Abraham, el poder de Abraham viene desde adentro, de su misión central. Ahora, hay una idea que se presenta en el estudio de Torah. Manasé Avot Siman Libanim. Lo que le ocurrió a los patriarcas es una señal profética de lo que sería para los descendientes de ellos. Lo que le ocurrió, Manasé Avot Siman Libanim, lo que le ocurrió a los patriarcas y a las matriarcas es un dicho profético de lo que va a ocurrirle a sus descendientes. Y me llama muchísimo la atención que el pueblo judío es el pueblo que puede vivir en el exilio por 2000 años y pasar por terribles situaciones, pero mantener su propia integridad. Y esa propia integridad viene de un sentir, de una misión, de unos valores, de un sentir de uno mismo. Y lo central que podemos aprender de esta parte de la vida de Abraham es que uno se lleva su identidad con uno a todo lugar. Su identidad, su sentir de uno mismo, lo tiene que llevar con uno, no importa de quién uno esté rodeado, si es un lugar con mucha nobleza o si es un lugar de bajo sentir. Uno puede mantener
su propio sentir. Y no solamente en términos, en situaciones de cambios de lugar, pero verdaderamente no es solamente físico, que la huella de la persona, el sentir de su propio ser, de su propia personalidad, siempre incluir nuestro sentido de nuestro ser en todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tocamos. Lo que producimos es testimonio de nuestro propio ser. Trabajamos la herramienta más importante que nosotros usamos en todo lo que hacemos. Es nuestro propio sentir de ser. Sentir que tenemos talentos, que tenemos una misión, que tenemos una dirección, que tenemos un sentir de nuestro propio ser. Eso se incluye en cualquier cosa. Las cosas cotidianas, cuando estamos lavando los platos, nuestro sentir de ser, de lavarlos en la forma más perfecta, más completa, que es parte de nuestra personalidad. La forma que nosotros cocinamos, la forma que nosotros nos vestimos, la forma que nosotros discutimos con nuestra pareja o con otros, que todo lo que nosotros hagamos tenga un sentir de nuestro propio ser. También considerar que en nuestro empleo y todo lo que es parte de ese entorno, que tenga el elemento de nuestro propio sentir, de nuestro propio ser. En todo, mantener nuestro sentido de integridad y de personalidad que es única de nosotros mismos. Eso es parte de tener una autoestima, que es una autoestima, una buena autoestima, cuando la persona se siente que todo lo que toca, todo en lo que está involucrado, sí es personal. O sea, gente, no lo tomes personal, porque no lo voy a tomar personal. Mi trabajo es personal. Mi forma de compartir con el mundo es personal. Si yo divido mi persona de lo que yo hago y de lo que yo pienso y la forma que me comporto con el mundo, pues hipócrita soy. Ese sentir de mantener una integridad, un sentir de ser en cualquier situación de la vida es sumamente importante. Y aunque vengan altos y bajos y todo lo demás, uno mantener su propio sentir de ser. Quiero llevarlo a un punto que creo que es sumamente importante. Y eso es en la relación con nuestros hijos. En la relación con nuestros hijos, encaminando a nuestros hijos. A veces, por ejemplo, he conocido personas que están muy dedicadas a la Torá, al judaísmo, al vivir una vida moral y correcta, y los hijos de ellos no tienen ese interés, o terminan con problemas de criminalidad, a veces inmoralidad, drogas, alcoholismo, otros problemas que se van presentando en la vida de todos los seres y de nuestros hijos. Y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hice? Pues una de las respuestas es mantener su lugar, mantener su forma, no perder el balance. La vida se va presentando y Abraham entra con el mismo espíritu a la tierra de Canaán, con los mismos sueños, y se va de la tierra de Canaán con esos mismos sueños, y pasa a Egipto con esos mismos sueños, y se va de Egipto con esos mismos sueños, con esos mismos valores, y entra de nuevo a la tierra de Israel con esos mismos valores. Y todo lo que tocamos tiene que tener un sentir de balance
que nosotros mantenemos, aunque el mundo ande loco, aunque estemos en el medio de una tormenta, si la localidad, el locus, el lugar donde se encuentra la fuerza, es internalizada, uno puede cruzar la tormenta. Es tan importante el tema, y lo vamos a ampliar un poco más en los próximos shiurim, pero este sentir está describiendo uno de los temas que hablamos anteriormente, que están directamente conectados, y es la razón que entramos al tema de la autoestima, y esa es la resiliencia. Esa respuesta del pueblo judío, de la resiliencia del pueblo judío, de responderle aunque existan todas estas tormentas alrededor de nosotros, y son horribles tormentas, pero mantenemos nuestra integridad. Mantenemos nuestra integridad. Y ese mantener nuestra integridad nos permite atravesar cualquier dificultad que nos va presentando la vida. Le doy las gracias por escucharme y le pido a Kadosh Baruj Hu que mis palabras y mis pensar en estos temas sean de bendición para todos ustedes. Nuestro deseo es que uno sienta un sentir de shalom, de verdadera paz, de verdadera tranquilidad, aunque existan grandes tormentas en nuestra vida. Podemos mantener un sentir de que Dios nos acompaña, que Dios nos preparó para nosotros enfrentar las situaciones que la vida nos presenta. Con mucho deseo de shalom, ubrajá, de bendición y de paz para todos ustedes, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Me siento muy bendecido, gracias a todos por todos los lindos declaraciones y buenos deseos. Veo que la presidenta de la Sociedad de Damas del Centro de Estudios Judíos Torah Temet me manda también un halago. Muchas gracias a todos ustedes. Vi muchos lindos saludos que verdaderamente son importantes para mí, y les doy las gracias por ayudarnos. Les voy a pedir que por favor apoyen económicamente. Eso es mandar dinero para lo que puedan, para no evitar el tema. Necesitamos ayuda económica. Piense en donar usando las diferentes formas que están en esta página. También tenemos un botón arriba que es contáctenos. Ese botón es para dar una donación por medio de PayPal. Por favor, ayúdenos, nos ayuda a nosotros, y creo que es correcto que cuando uno reciba, que uno también dé. Pues con mucha bendición, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet, y más allá de Torapia, lo mejor de la psicología de la Torah. Shalom Ubrahá, buena semana para todos.